Recibo a cada uno de ustedes un cordial saludo y nuevamente, o como siempre les indico, que es un gusto poder compartir estas clases por medios digitales como lo estamos haciendo a lo largo de este tiempo, para que usted continúe su formación académica, que la educación no se detenga. En esta oportunidad vamos a continuar viendo lo que es esta pequeña introducción a la física y vamos a ver lo que es el tema de movimientos. Hay que recordar o explicar que la mecánica en sí es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Nuevamente recordando que los cuerpos es la unión de átomos que forman la materia, ¿no? Y este desarrollo de la mecánica, que les estoy indicando que es parte de la física, se desarrolló o se fortaleció gracias a investigadores como fueron Galileo Galilei, como fue Isaac Newton en el siglo XVIII, en el siglo XVII, cuando ellos postularon las teorías del movimiento, las leyes del movimiento. En este caso hay que mencionar que la mecánica, que le repito que es parte de la física, se divide en dos tipos. Una que se llama la mecánica cuántica, que estudia o explica el movimiento de las partículas microscópicas, es decir, las partículas subatómicas, las partículas atómicas, el movimiento de átomos. La cual no nos vamos a enfocar en eso, sino nos vamos a enfocar en la mecánica clásica. Que la mecánica clásica estudia el movimiento, pero de los cuerpos macroscópicos. ¿Qué quiere decir los cuerpos macroscópicos? Macroscópicos indica algo que nosotros podemos ver, algo grande. Recuerden, micro significa pequeño y macro significa grande, que nosotros podemos verlo a simple vista. Y dentro de la mecánica clásica, que usted ya sabe que estudia el movimiento de los cuerpos macroscópicos, hay tres grandes temas. Lo que es la estática, que ahí, como usted puede apreciar, estudia el equilibrio de los cuerpos en reposo, es decir, los cuerpos que se mantienen aparentemente quietos, ¿sí?, en reposo. También tenemos la cinemática, lo que nos vamos a enfocar, que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo determinan o que lo causan o que lo producen. Y eso es lo que vamos a estudiar, el movimiento de los cuerpos, es decir, vamos a estudiar cinemática. Y la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos a partir de las causas de los mismos, es decir, ¿qué causa que un cuerpo se mueva? Y eso es el estudio de lo que realiza la dinámica. Pero no nos vamos a enfocar en esta oportunidad en qué causa los movimientos, porque lo que causa un movimiento son diferentes tipos de fuerzas, que eso vamos a verlo en noveno año o en noveno curso. Vamos a enfocarnos hoy en lo que es la cinemática. Y repito, ¿qué es la cinemática? Pues estudia el movimiento de los cuerpos sin importar o sin considerar o sin enfocarnos en qué causas provocan esos movimientos. ¿Está bien? Entonces, este tipo de mecánica clásica, uno de los pioneros, uno de los grandes desarrolladores, fue Isaac Newton, que propuso unas leyes, que también lo vamos a ver, y de hecho, tal vez usted ya lo ha escuchado, que son tres principios o tres leyes, ¿sí? Principio y ley son de alguna manera en física sinónimos, que son reglas que deben cumplirse o deben seguirse en su totalidad. Isaac Newton propuso tres leyes o tres principios. Principio de inercia, principio de masa y principio de acción y reacción. Voy a explicar cuál es el principio de inercia, así a breves rasgos. Pues el principio de inercia indica que un cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza externa cambie su posición. Bueno, esto lo vamos a ver más a profundidad más adelante. ¿Cuál es el principio de masa? Pues el principio de masa indica que
Para una mayor velocidad se necesita una mayor fuerza. O una mayor masa tiene menor velocidad. Es decir, es proporcional, ¿no? Más velocidad, más fuerza, más masa, menos velocidad. O si quiere tener más velocidad, pues a un cuerpo grande, pues debería aplicar más fuerza. Es como un juego, ¿no? Y el principio de acción y reacción, pues su nombre mismo lo indica, que a toda acción tendrá una reacción. Si nosotros empujamos o empujamos algo, debemos tener una reacción después, ¿no? Entonces, esos principios, como les explico, más adelante vamos a poder estudiarlos de mejor manera. Entonces, vamos a enfocarnos ya en lo que es nuestro tema de movimiento. ¿O qué es el movimiento? De hecho, nosotros podemos decir que el movimiento es relativo. Bueno, antes de continuar, quiero explicarles que estos temas son muy importantes para usted y me voy a enfocar o voy a hacer todo lo posible para que usted entienda. Es por eso que le pido la mayor de las atenciones, porque obviamente eso usted va a necesitar o le va a facilitar el aprendizaje o el conocimiento cuando usted reciba la materia de física. Entonces, por favor, le pido la mayor de las atenciones. Entonces, el movimiento, de alguna manera el movimiento es relativo. ¿A qué me refiero cuando digo el movimiento tiene esa característica de ser relativo? Es que depende de quién lo vea o depende de nuestra ubicación. Por ejemplo, si yo estoy viendo una competencia atlética donde hay personas que están compitiendo y yo estoy sentado en las gradas. Entonces, las personas que están compitiendo son las personas que se mueven. Yo aparentemente estaría quieto. Pero si yo veo a nivel ya macro, desde una perspectiva mayor, pues veo que yo no estoy tan quieto que digamos. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra se está moviendo. Entonces, los que están fuera del planeta ven que la Tierra está teniendo un movimiento de rotación y yo me estoy moviendo con la Tierra. ¿Está bien? Entonces, muchos dirán que el Sol está aparentemente quieto. Pero a nivel mayor, a nivel macro, sobre el Sol, pues vemos que el Sol también se mueve porque el sistema solar, porque el universo es dinámico, está en expansión, está en movimiento. Entonces el movimiento es relativo. ¿Qué quiere decir relativo? Depende de quién lo vea. Por ejemplo, si usted está esperando el bus, usted ve que las personas en los vehículos están moviéndose y usted está quieto. Pero para la persona que está en un vehículo, ella está quieta, pero el que se mueve es usted, que está ahí sentado en una parada. Sí, entonces depende de quién lo vea para nosotros poder explicar o dar un concepto de movimiento. Entonces ahí dice, ¿no? Desde el punto de vista de la física, el movimiento de un cuerpo es algo que no adquiere pleno sentido en sí mismo, sino que debe describirse necesariamente en relación a otros cuerpos. Y es así. Nosotros, para poder ver que algo se está moviendo, está relacionado con otros cuerpos, está relacionado con nuestra apreciación, con nuestro punto de vista. Pero nosotros nos vamos a enfocar y nosotros vamos a decir en palabras más cortas que movimiento es cuando un cuerpo cambia de posición, nada más. Si usted está sentadito y usted coge un esfero que está en su mano izquierda en una posición, en un lugar, lo alza y lo pone en otro lugar, eso es movimiento. ¿Por qué? Porque su esfero o el objeto que usted desee ha cambiado de posición. Y todo ese trayecto, toda esa distancia, ese desplazamiento, el tiempo y todo eso está dentro del movimiento, que ya vamos a verlo, ¿sí? Entonces, como ahí también indica, la apariencia del movimiento depende del lugar de observación. Si nosotros estamos cerca, pues vamos a indicar que se ha movido, o ese objeto o ese cuerpo se ha movido una distancia mayor, una gran distancia. Pero si nosotros estamos a una distancia
alejada, vamos a decir que un cuerpo se ha movido poco. Entonces depende de nosotros, ¿no? Depende de cómo nosotros lo observemos. Entonces, el movimiento depende, ¿no? Del lugar de observación, depende de lo que nosotros estemos observando. Como le digo, nosotros podemos ver que alguien corre muy rápido o con mucha velocidad, pero alguien que está a una distancia más alejada puede decir, no, se está moviendo muy, muy lento, está muy despacio. Para nosotros, algo puede estar moviéndose y nosotros estar quietos, pero para otras personas nosotros podemos estarnos moviendo a pesar de estar quietos. ¿Está bien? Entonces, eso es que el movimiento es relativo, ¿no? Pero, resumiendo nuevamente todo eso, podemos explicar que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, ¿sí? Eso es movimiento. Listo. Para entender o para seguir entendiendo lo que es movimiento, nosotros tenemos un sistema de referencia, ¿sí? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la competencia. ¿Cuál es nuestro sistema de referencia para saber si algo se mueve? Pues el sistema de referencia sería el punto de partida. Ese sería el sistema de referencia. Si el corredor se mueve del punto de partida, es decir, está en movimiento, porque ya no se encuentra en ese lugar, sino está alejándose de ese sistema de referencia. Entonces ahí dice, ¿no? El sistema de referencia, que es SR, es el lugar de donde se miden las posiciones que atraviesa un móvil a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros aquí tenemos esta imagen, este sistema de coordenadas, ¿no? Aquí está un sistema de coordenadas. Y nosotros podemos indicar que aquí estamos alguien observando. Y nosotros tenemos como sistema de referencias nuestro lugar de donde observamos. Podemos tener como otro sistema de referencia un punto, otro punto por acá y así, ¿no? Entonces, como le explicaba, un sistema de referencia es el lugar desde donde se miden las posiciones que atraviesa un móvil a lo largo del tiempo. Es decir, yo estoy observando una competencia y digo, mi sistema de referencia es mi ubicación. Veo un punto que es la salida y veo otro punto que dentro de 50 metros está la llegada, la finalización de la competencia. Entonces, ese es mi sistema de referencia, ¿no? Yo estoy sentado y veo un punto de salida y un punto de llegada. ¿Sí? A eso se refiere el sistema de referencia. Es decir, cuando usted ubica o cuando usted pide una dirección en alguna ciudad, ¿no? Dice, dígame una referencia de ese local, dice, ¿no? ¿Cómo es? O al lado de dónde está. Eso, ¿sí? Nosotros podemos medir, nosotros podemos ubicarnos. Eso es el sistema de referencia. Vamos a ver ahora lo que son las características del movimiento, o también conocidas como elementos cinemáticos. ¿Y por qué se llaman elementos cinemáticos? Pues porque estamos estudiando lo que yo le había explicado, estamos estudiando la cinemática. Estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? No lo que causa, sino el movimiento en sí. Entonces pueden ser características del movimiento o elementos cinemáticos. La primera característica del movimiento es la posición, ¿sí? ¿Qué es la posición? La posición es el lugar en que se encuentra el móvil. Móvil ya viene a ser el objeto, ¿no? Voy a subrayarlo. Móvil ya viene a ser el objeto o el cuerpo. A eso ya le vamos a llamar móvil dentro de física. Entonces, posición, repito, es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo... Antes de iniciar esto, ¿ya? Si yo tengo aquí... Aquí ya. Aquí tengo una carrera. Tengo una pista. Aquí está mi pista. Aquí está lo que es... Voy a poner solo como referencia nada más, ¿ya? Aquí voy a poner que está mi salida. Y aquí está mi llegada.
mi meta de un competidor. Aquí está el competidor. Vamos a ponerle aquí está. Aquí está el competidor. Listo. Aquí está el competidor. Esta es la meta. Diré, esta es la salida y esta es la llegada. ¿Qué es la posición? Dice, es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo. Entonces, este corredor en el inicio puede estar en esta posición que es la salida. Y mientras va transcurriendo el tiempo, este corredor va a estar en diferentes posiciones hasta llegar a la meta. Y será su posición final. El móvil, recuerde, es del corredor, ¿no? Entonces la posición es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo. ¿Sí? Puede estar a la salida o puede estar a la llegada. Y aquí tenemos un poco más técnicamente, ¿no? Aquí nosotros tenemos un plano de referencia y aquí está el móvil. Y este móvil puede moverse, este punto o este objeto puede irse moviendo y nosotros ya vamos ubicándole en este plano de referencia en qué punto se puede encontrar. Aquí usted puede ver, dicen, muchos se complican con esto, no es nada complicado. Aquí dice 3.3, entonces 1, 2, 3, ¿sí? Y un poquito más, ¿no? Entonces aquí está 3.3 y 2.7, ¿no? Mire, 1, 2 y 2.7 y 3.3, 1, 2, 3 y 3.3, ¿sí? Mire, 3 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 3,3 estaría aquí y 2,7, ¿no? 1, 2, 2,7 por aquí, ¿sí? En este plano de ubicación de referencia, ¿sí? En este plano de coordenadas de X, Y. Entonces esa es la posición, simplemente es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo. Por ejemplo, como le decía, ¿no? Un bolígrafo, un esfero puede estar mientras usted está haciendo la tarea, puede estar ahí y en otro, esa es su posición. Pero después de un tiempo usted puede tomarlo y puede ponerlo en otro lugar. Ha cambiado de posición. Listo, aquí tenemos otro ejemplo, se puede ver. Cuando, por ejemplo, un balón, una cometa o algún objeto, mire, se puede mover y en diferentes tiempos cambia de posición, ¿sí? Y va cambiando de posición. A veces está al inicio, a veces está acá, en un tiempo está acá, en un tiempo está acá, esa es su posición. Es como la posición del sol. Puede estar al mediodía, puede estar en el cenit, en el centro, y luego va cambiando de posición, ¿no? Mientras va pasando el tiempo. Listo, también tenemos la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino que recorre el móvil en su movimiento. ¿Sí? Mira, aquí está, la trayectoria, ¿no? Es el dibujo, ¿sí? Que realiza el objeto o el móvil mientras se mueve. Usted puede, es como cuando un vehículo tal vez bota aceite o está filtrándose aceite o está un poco dañado y está goteando, ¿no? Entonces ese vehículo se mueve, se desplaza y usted puede ver el rastro de aceite, ¿no? Que ha dejado el vehículo. Esa es la trayectoria, es el camino que ha realizado ese vehículo, ese móvil. O cuando alguien está en la playa o cuando alguien está en un lugar arenoso, ¿no? Entonces va caminando y va dejando una huella. Esa es la trayectoria, ¿sí? Es el camino. Entonces, mire, ya estamos aprendiendo ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué es el desplazamiento? Mira, aquí tenemos una imagen que indica el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia que hay en línea recta desde el punto de partida y el punto final del movimiento. Yo podría decir que el desplazamiento es vectorial. ¿A qué se refiere vectorial? Es que tiene dirección y sentido. Eso es vectorial, ¿no? Que tiene dirección, tiene sentido y es en línea recta. Eso se refiere vectorial, ¿sí? No se olvide, o bueno, ya estamos aprendiendo. Vectorial indica que tiene dirección, sentido y va en línea recta. Y por ejemplo aquí tenemos este vehículo
que ha estado circulando por la carretera. Mira, aquí tiene una curva, segunda curva y ya. Entonces, entre este punto y este punto ha habido un desplazamiento. Mire, y el desplazamiento va en línea recta. ¿Está bien? Entonces, eso es el desplazamiento, ¿no? Es la distancia que hay entre el punto de partida y el punto final del movimiento, ¿sí? Aquí no ve la trayectoria. La trayectoria sería de alguna manera este camino que he estado recorriendo, pero el desplazamiento es en línea recta, de aquí a acá. Continuamos. La velocidad. La velocidad es una magnitud física que indica el espacio recorrido por un móvil por unidad de tiempo. La velocidad también es vectorial porque tiene dirección de desplazamiento. Lo contrario a la rapidez. Aunque velocidad y rapidez pueden estar relacionadas, pero aquí hay una diferencia. La velocidad es vectorial nuevamente, pero la rapidez no es vectorial. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, ¿no? Cuando un vehículo dice, vamos desde Ibarra hacia Otavalo. Entonces va a una velocidad que tiene dirección y sentido, porque está dirigiéndose a una meta o un objetivo, a un punto final. Pero la rapidez no, ¿por qué? Porque a veces el auto puede sufrir un accidente, entonces va por la rapidez, no una caída, entonces no tiene dirección, ¿no? Entonces, más o menos sería ese ejemplo, ¿sí? Entonces, la velocidad, solo quiero que recuerde que la velocidad es una magnitud. ¿Y qué es una magnitud? Es algo que se puede medir. Aquí voy a poner, ¿no? Magnitud es algo que se puede medir. ¿La velocidad se puede medir? Claro, la velocidad sí se puede medir. ¿Y en qué se puede medir la velocidad? Pues se mide en tiempo, ¿sí? Por eso hay kilómetros por hora, metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces la velocidad es una magnitud de algo que se puede medir. ¿Qué indica el espacio recorrido, como ahí le explica, de un móvil por unidad de tiempo? Es vectorial, en cambio la rapidez no es vectorial, no toma en cuenta la dirección ni el sentido. Entonces aquí tenemos la fórmula de la velocidad. Si usted quiere determinar cuál es la velocidad, pues simplemente, por ejemplo, usted quiere determinar la velocidad de un vehículo ¿sí? Desde Ibarra hasta Otavalo. ¿Cómo hace usted eso? Pues usted tiene que saber la distancia de Ibarra a Otavalo. Entonces yo voy a calcular, tal vez son 20 kilómetros, ¿ya? Entonces aquí son 20 kilómetros, ¿sí? Eso yo le divido al tiempo en que me he demorado en llegar. Por ejemplo, yo salí de Ibarra hacia Otavalo, salí a las 10 de la mañana. Y llegué a las 10:30. Ya, entonces me he demorado media hora. Entonces, son 20 kilómetros dividido para 30 minutos. ¿Sí? Pero, aquí voy a hacer un ejemplo, ¿no? Pero yo debo eso transformar a unidades del sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, que eso también ya le voy a explicar en noveno, simplemente estamos haciendo como una introducción. En el sistema internacional explica que la unidad de medida de distancia o de longitud no es del kilómetro, es del metro. Entonces yo debo transformar estos 20 kilómetros en metros. Entonces, nosotros transformamos, como le decía, al sistema internacional, que vendría a ser 20 kilómetros, sería pues 20.000 metros. Esto le divido para 30 minutos, porque en el sistema internacional no se maneja minutos, se maneja segundos. Entonces sería aquí 30 por 60, serían 1800 segundos. ¿Sí? Esto porque estoy transformando, ¿no? Metros, y aquí
segundos. Entonces esto me daría una velocidad. Yo aquí pongo velocidad. Es igual. Hago la operación. 20.000 dividido para 1800. Hago en la calculadora. 20.800 me da 11,11 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces mi velocidad del vehículo ha sido que recorro 11,11 metros cada segundo. ¿Sí? Esa ha sido mi velocidad del vehículo para llegar desde Ibarra hasta Otavalo en 30 minutos, ¿no? Entonces esa es la velocidad. Usted puede hacer eso, puede hacer una competencia, de hecho, ¿no? Y las competencias se manejan sobre eso. ¿Quién ha sido más veloz? El que ha recorrido más tiempo en menos, ha recorrido más distancia en menos tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad, ¿sí? Recuerda, la velocidad es el espacio recorrido por un móvil, es decir, por un cuerpo, por unidad de tiempo. ¿Está bien? Ahí está. Esto, recuerde que móvil es el cuerpo, ¿no? ¿Cuál tenemos otra característica de movimiento? Tenemos la aceleración. Aquí se confunde, ¿no? Pues la aceleración muchas veces es relacionada con la velocidad, pero hay que tener en cuenta ciertas diferencias, ¿sí? Aquí dice la aceleración es una magnitud, nuevamente la magnitud se puede medir. Una magnitud física que indica el ritmo de variación de la velocidad de un móvil. Nuevamente decimos que la aceleración es vectorial. Hay aceleración cuando cambia su velocidad y su dirección. Cuando cambia la velocidad y su dirección. La velocidad y la dirección. Listo. Por ejemplo, la aceleración no simplemente es... La aceleración consiste en aumentar la velocidad, pero también disminuir la velocidad. Eso es la aceleración. O también cambiar de dirección. Eso también es la aceleración. Voy a poner este ejemplo. Mire, aquí tenemos un niño, ¿sí?, que está corriendo. Dice, pues estoy acelerando, pues voy más rápido. Sí, eso es la aceleración. Bueno, aquí no se debería hacer más rápido, no, debe decir porque voy más veloz. Estoy acelerando, pues voy menos rápido. O menos veloz. Eso también es aceleración. O también dice que estoy acelerando, pues cambio de dirección. También la aceleración es un cambio de dirección. ¿Cuál es la diferencia entre aceleración y velocidad? Pues si un avión va, yo qué sé, va a 600 kilómetros por hora en un recorrido, pues si va durante un cierto tiempo, durante 2 horas, va a 600 kilómetros, la aceleración sería 0. ¿Por qué? Porque no ha variado su velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es la variación o el cambio de velocidad, ya sea que aumenta la velocidad o disminuye la velocidad. Por ejemplo, aquí ve este vehículo que tiene diferentes distancias. Y en cada distancia usted ve que ha aumentado más distancia, pero ha disminuido el tiempo. Sí, aquí dice 15 metros sobre segundo, aquí dice ya 30 metros sobre segundo y aquí 45 metros sobre segundo. Es decir, va cambiando la velocidad porque está recorriendo más distancias en menos tiempo. ¿Sí? Porque el tiempo va disminuyendo, ¿sí? Entonces, la aceleración, recuerden eso, ¿no? La velocidad, ¿sí? Vamos a repetir, es el espacio recorrido, simplemente es eso. ¿Sí? La velocidad es el espacio que ha recorrido en un tiempo determinado. Eso es la velocidad. Podemos hacer una competencia de velocidad. Y el que recorre más distancia en menos tiempo gana. Pero la aceleración es ese cambio
de velocidad, ya sea que aumenta la velocidad o disminuye la velocidad. Por eso cuando usted está en un vehículo dicen acelera, es decir, aumenta la velocidad, o dicen desacelera, es decir, disminuye la velocidad. ¿Sí? Esa es la aceleración. Listo, y también como aquí le digo puede ser un cambio de dirección. También tenemos lo que es la distancia dentro del movimiento. ¿Y qué es la distancia? Pues se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Mira, aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo. Hagamos cuenta que aquí existe un río. Sí, aquí está un puente. Entonces aquí está nuestro hogar y aquí está, yo que sé, el colegio. Entonces tenemos que coger el bus o tomar un vehículo y viajar por la calle. Y esta es la calle. Viajamos, esta es la distancia. Y esa distancia puede tener una longitud de 2 kilómetros o 5 kilómetros ya. Esa ha sido la distancia porque hemos medido, ¿sí? Pero el desplazamiento, mire, lo que vimos anteriormente es este. Simplemente es el punto de inicio y el punto de fin en línea recta. ¿Sí? No va con curvas, no va todo eso, sino va en línea recta. El desplazamiento tiene dirección y sentido. Volvemos a recordar, aquí está. Mire, va en línea recta, es vectorial y dice que es la distancia en línea recta desde el punto de partida y el punto final del movimiento. Y esto es lo que aquí está indicando el desplazamiento, ¿no? Y la distancia es el total recorrido de un objeto durante el movimiento. Bien, eso es con relación a lo que es el movimiento. ¿Está bien? Y después hay diferentes tipos de movimiento o una clasificación de los movimientos. Tenemos de la clasificación por su trayectoria, que son movimientos rectilíneos, movimiento circular o movimiento parabólico. Y también tenemos los tipos de movimiento por la variación en la velocidad, que son movimientos rectilíneos uniformes y movimientos rectilíneos variados, que eso lo veremos el siguiente año, ¿sí? Por el tiempo, porque también debemos ver un poquito de la sexta unidad. Entonces, yo considero que nosotros, en su texto, yo aquí voy a apreciarlo en su texto desde la página 118, usted ya puede ir completando, porque ahí explica, en la página 119, explica el movimiento según el marco de referencia. Ya hemos visto lo que es los puntos de referencia. Ya hemos visto también lo que es vectorial o que es un vector, ¿sí? Ya hemos visto lo que es la rapidez a breves rasgos, que simplemente es diferente a la velocidad, porque la velocidad tiene dirección y tiene sentido, en cambio la rapidez simplemente es agilitar o moverse más rápido, nada más. Tenemos también lo que es, aquí veo en su texto, también tenemos lo que es la velocidad, que ya se explicó. También tenemos lo que es la aceleración, que ya se explicó, y los tipos de movimientos, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo variado lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces yo creo que con esta clase usted ya puede completar lo que es hasta la página 138. Porque la 139 hay unos ejemplos sobre en un sistema de referencia sobre lo que es caída libre y frenado. Pero, sin embargo, yo creo que eso debería explicarles yo personalmente, presencialmente, para poder dar una clase más comprensiva, ¿sí? Sin embargo, yo creo que hasta la página 138 vamos a ir llenando. Obviamente va a haber algunos temas que nos hayamos pasado, pero usted sabe que por esta situación de lo que es la pandemia, esa situación actual va a ser un poco difícil. Lo que sí yo considero es que el siguiente año
Yo esos temas que queden pendientes tendré que aclararles de mejor manera, pues y si no, pues tomar otras alternativas para que usted pueda entenderlos, ¿está bien? Pero sin embargo, yo creo que esto es lo necesario para que usted pueda entender un poco más sobre las características del movimiento. Si tiene dudas, si tiene algunas inquietudes, por favor me las hace saber para, si es que es necesario, poder repetir y si no, poder continuar avanzando. Yo le agradezco. Sí, mira, aquí está una imagen en un sistema de referencia XY. Pues aquí está, ¿no? Lo que son el aspecto vectorial. Aquí sería una trayectoria. Aquí sería este es el desplazamiento. Podemos ver también aquí ya sacar ejemplos de velocidad, de aceleración. Sí, entonces de ubicación, de punto de partida, de punto de llegada, ¿no? Pero eso ya lo verá con más profundidad en la materia propiamente de física. Como yo le dije, esto es una introducción a la física. Yo les agradezco y cualquier duda estoy atento. Que tengan un buen día.